Reglas de la derivación. Soy el ingeniero Alberto de Stephen. Regla de la potencia y regla de la constante. La derivada de la potencia nos dice que sea una función f de x igual a x a la n, donde n es un número real, entonces su derivada es nx a la n menos 1. Podemos ver que solo bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Tenemos una segunda regla de la derivada de un número real que nos dice que la derivada de una función que es constante, donde c es un real, su derivada es 0. Vamos a pasar a hacer ahora unos ejemplos utilizando la regla respectiva. En el primer ejemplo tenemos que nos piden que encuentre la derivada de una función que es igual a x a la 23. Fíjense que ahí yo solo tengo que aplicar la regla número 1 y reconocer cuál es mi valor n. En este caso n es 23. Aplicando la fórmula número 1, entonces solo bajo 23, que queda multiplicando, y a 23 le resto 1 en el exponente, y me queda 23x a la 22. Así es de fácil la aplicación de esa regla. Ya ahora, en el ejemplo número 2, me piden encontrar la derivada de raíz quinta de x. Lo primero que tengo que hacer es reconocer cuál es el n para aplicar la regla. Entonces lo que hacemos es lo pasamos a su forma exponencial. Esto nos queda de su forma exponencial x igual a un quinto. En este caso, entonces n es igual a un quinto. Aplicando la fórmula, entonces bajamos n, que es un quinto, y a ese n le restamos 1. Miramos ahí que nos queda un quinto de x, un quinto menos 1, que es igual a un quinto de x elevado a la 4 quintos. Ese 4 quintos es haber hecho la operación entre un quinto menos 1. Luego lo vamos a pasar a su forma radical, entonces nos queda un quinto raíz quinta de x a la 4. La regla de la potencia y regla de la constante. La derivada de la potencia sea una función f de x igual a x a la n, donde n es un número real. Tenemos entonces que la derivada es nx a la n menos 1. Fíjense que acá, cuando yo tengo una expresión algebraica, una función de forma algebraica x a la n, donde n es un real, lo único que voy a hacer es bajar el n y al exponente restarle 1. Esa es la regla de la potencia. La regla de un número real me dice sea f de x igual a c, donde c es un real, entonces la derivada de una constante o de un número real es igual a 0. Aquí tenemos un primer ejemplo que me dice, me pide la derivada de la función x a la 23. Acá, ¿qué es lo que debemos hacer? Reconocer que n en este caso es 23 y vamos a aplicar la regla número 1. ¿Qué me dice la regla número 1? Que baje 23 y que a 23 le reste 1. Entonces podemos ver que la derivada me queda 23 menos x a la 22. Esta regla de la potencia es de las reglas más poderosas y más fácil en relación a cómo encontramos las derivadas. En el ejemplo número 2 me piden la derivada de la función raíz de quinta de x. En este caso, si yo quiero aplicar la regla número 1 de la potencia, primero debo llevar la expresión a su forma exponencial. Entonces, raíz quinta de x pasada a su forma exponencial es x a la 1 quinto. Y podemos ver entonces que 1 quinto es mi n. Vamos aplicando la fórmula. Sería, bajamos 1 quinto y a 1 quinto le resto 1. 1 quinto me queda multiplicando por la x y al hacer la operación 1 quinto menos 1 me queda menos 4
Ahora, ya esta es una respuesta, pero me interesa la respuesta en su forma radical. Primero, para ello lo paso a su forma exponencial positiva, que sería bajar x a la menos 4 quintas al denominador, ¿verdad? Entonces me queda 1 sobre 5x a la 4 quintas. Y ahora x a la 4 quintos lo voy a pasar a su forma radical. La forma radical de x a la 4 quintos es raíz quinta de x a la 4, por lo tanto ya el problema nos queda, la derivada de la función nos queda 1 sobre 5 multiplicado por raíz quinta de x a la 4. Vamos a encontrar otro ejemplo de derivación. Sea f de x igual a 7 raíz quinta de x. Miren que acá cuando aparece un número multiplicando a una potencia de x, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la derivada de una constante. La derivada de la constante me dice, la regla número 3, sea g de x igual a k por f de x, donde k es real, la derivada de g sería k por f' de x, o sea que el k solo lo vamos a copiar, no nos va a afectar la derivada. Vamos a dejarlo ese k que va a quedar multiplicando por la derivada de la función. Entonces en este caso, donde tenemos la función 7 raíz quinta de x, lo primero que hacemos es lo mandamos a su forma exponencial, la raíz quinta de x, y nos queda la expresión 7x a la 1 quinta. Ahí lo pasamos a su forma exponencial. Ahora vamos a aplicar la fórmula número 1 a x a la 1 quinta. Este 7 por la propiedad solo me va a quedar multiplicando. 7, aplico la fórmula número 1, bajo 1 quinto, y a la exponente le quitamos 1, 1 quinto menos 1, entonces me queda 7 por 1 quinto son 7 quintos. X a la 1 quinto menos 1 menos 4 quintos. Ahora ya esa es la derivada, pero lo vamos a escribir en su forma exponencial para luego llevarlo a su forma radical. Entonces en este caso x a la menos 4 quintos está en el numerador, pasa al denominador con potencia positiva. Arriba me queda 7, en el denominador 5, x a la 4 quintos. Se convirtió en potencia positiva. Y ahora x a la 4 quintos lo llevo a su forma radical. Por lo tanto, el ejercicio al final, lo más reducido, me queda 7 en el numerador, 5 raíz quinta de x a la 4. Derivadas de sumas y restas. Pasamos a las reglas de la derivada de la suma y la resta. La 4.1 me dice sea h de x igual a f de x más g de x. Entonces su derivada h' va a ser f' más g' de x. La 4.2 me dice que sea h de x igual a f de x menos g de x. H' va a ser f' de x menos g' de x. Estas derivadas tienen que ver con que si tenemos varios términos sumando o restando, vamos a derivar cada uno de los términos, ¿verdad? Y vamos a respetar el signo, ya sea más o sea menos. Concluimos entonces que las derivadas de funciones que están sumando o restando es igual a la suma o resta de cada una de las derivadas. Tenemos un ejemplo donde hay sumas y restas de términos. Me piden encontrar la derivada de 5x a la 9 más raíz quinta de x a la 4 menos 1 sobre raíz séptima de x a la 5 más 6. Como hay algunos términos que están en su forma radical, primero lo vamos a pasar a su forma exponencial para luego derivar todos los términos. También miramos que hay un término que está en el denominador, lo vamos a pasar a su forma exponencial y luego lo subimos al numerador para derivarlo. Entonces tenemos el primer término que es 5x a la 9 más, el segundo término lo pasamos a su forma exponencial y nos queda x a la 4 quintos. El tercero me queda 1 menos 1 entre x a la 5 séptima más 6. Miren que este tercer término lo debo pasar primero a su forma
llevarlo al numerador primero. Al pasarlo al numerador, ¿qué va a suceder? Este 5 séptimos se me va a hacer negativo, que es lo que tengo en este paso de acá. O sea que me queda, los otros no me cambian, 5x a la 9 más x a la 4 quintos, menos x a la menos 5 séptimos más 6. Ahí ya tengo la expresión lista para aplicarle la fórmula número 1. Recuerden que la fórmula número 1 lo que hacemos es solo bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Para el primer término, tengo 5, ese 5 me va a quedar ahí bajo 9 y a 9 le resto 1. Ya le apliqué la regla. Al término número 2, bajo 4 quintos y a 4 quintos le resto 1. Más, miren que acá como bajé menos 5 séptimos, con el menos se me hace más, entonces solo me queda 5 séptimos, y a menos 5 séptimos le resto 1, como me dice la regla, más la derivada de 6, que es 0. Haciendo un poquito de aritmética, entonces me queda en el otro paso, 5 por 9, 45x a la 8. En el otro me queda 4 quintos de x a la menos 1 quinto, más 5 séptimos de x a la menos 12 séptimos. Ahí operé esas fracciones, ¿verdad? Ahora ya, esta ya es una respuesta, solo lo vamos a pasar a su forma exponencial positiva y después lo vamos a llevar a su forma radical. Acá en el otro paso tengo entonces 45x a la 8 más 4, entre 5x a la 1 quinto más 5 entre 7x a la 12 séptimo. Allí, si se fijan, los pasé a su forma exponente positiva y en el último paso lo voy a pasar a su forma radical. Me queda 45x a la 8 más 4, raíz quinta, 5, raíz quinta de x más 5 entre 7, raíz séptima de x a la 12. Seguimos con las derivadas de suma y resta de funciones. Miramos en este caso que nos piden encontrar la derivada de h de x, que es raíz de x menos 4, factor de x a la 3, entre todo dividido entre raíz de x. Como sabemos que lo que tenemos que emplear acá es la regla de la suma y la resta, y no tenemos hasta acá ninguna regla que nos hable de la multiplicación y la división, lo que debemos hacer cuando aparecen multiplicaciones, y así como aparece ahí en la división entre un monomio, podemos llevar o desarrollar las multiplicaciones y después desarrollar la división. Pero antes de eso debemos pasar a su forma exponencial. Raíz de x es x a la 1 medio, ¿verdad? Y abajo en el denominador también lo pasé a raíz de x a la 1 medio. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a multiplicar o voy a operar el numerador a través de propiedad distributiva. Tengo x a la 1 medio por x a la 3. Aquí en este caso aplicamos la regla de multiplicación iguales bases, copiamos base y sumamos exponentes. Entonces me queda x a la 1 medio por x a la 3, copio base de x y sumo 1 medio más 3, es 7 medios. Ahora voy por el segundo término, menos 4 por x a la 3, ¿verdad? Todo me queda dividido entre el monomio x a la 1 medio. Ahora, para realizar esta división entre este monomio, recordamos la propiedad distributiva y me queda x a la 7 medio entre x a la 1 medio menos 4x a la 3 entre x a la 1 medio. Aquí miramos que en cada uno de estos, para simplificarlo, x a la 7 medios entre x a la 1 medio, copiamos base y restamos exponente, entonces nos va a quedar 7 medios menos 1 y me queda x a la 3. Y en el otro me queda menos 4x a la 3 entre x a la 1 medio, también copio base y resto exponente y me queda 3 medios menos 1 medio, me queda x a la 5 medio, entonces me queda 4x a la 5 medio. Ahora sí, tenemos dos términos que les podemos aplicar la fórmula número 1 de la derivación.
Aplicamos la fórmula número 1 para el primer término, bajo 3 y le resto 1. Para el otro término me queda menos 4, ¿verdad? Bajo 5 medios y a 5 medios le resto 1. ¿Verdad? Entonces aquí podemos ver que aquí me quedó menos 4 por 5 entre 2 por x a la 5 medios menos 1. El primer término no me cambia, solo me queda 3x a la 2 y acá me queda 4 por 5, 20 entre 2, ¿verdad? 4 por 5, 20, 20 medios, ¿verdad? X, y 5 medios menos 1 es x a la 3 medios. Ahora podemos ver, expresarlo en su forma radical y reducido, me queda entonces el primer término 3x a la 2 menos 20 entre 2 me queda 10 y paso esta expresión a su forma radical y me queda raíz cuadrada de x a la 3. Entonces ya la derivada me queda 3x cuadrado menos 10 raíz cuadrada de x a la 3. Derivadas de la multiplicación y división de funciones. Tenemos la regla número 5 y la número 6. La número 5 nos dice, sea f de x y g de x dos funciones cualesquiera. Entonces podemos ver que la derivada de, yo quiero encontrar la derivada de f de x por g de x. O sea, dos funciones que están multiplicando, entonces la fórmula me dice que eso va a ser igual a la derivada de f por la función g más f de x por la derivada de g. O sea, en otras palabras, la fórmula se refiere a que si yo tengo una multiplicación, esa derivada es igual a la multiplicación de la función de la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, ¿verdad? Ese es para la multiplicación. Ahora, sean f y g dos funciones cualesquiera, cuando yo tengo una división y yo quiero derivar, la derivada de f sobre g es igual a la derivada de f por g menos la función f por la derivada de g, todo dividido entre g de x al cuadrado. Acá g de x debe ser diferente de 0. Miren que acá arriba lo que tengo en el numerador se parece a la parte de la multiplicación, pero con un signo menos aquí en medio, ¿verdad? O sea que la derivada para la división de dos funciones es la derivada de la función del numerador por la función del denominador menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador. Dividido toda la expresión entre la función del denominador elevado al cuadrado. Acá, en todo este tipo de expresiones, debemos reconocer cuando está multiplicando, cuando está dividiendo, cuando está multiplicando, reconocer f y g y encontrar la derivada de f y la derivada de g para aplicar la fórmula. Y en el caso de la división también, vamos a reconocer f, que es la función del numerador, y g, la función del denominador. Vamos a encontrar para f su derivada y para g también su derivada y aplicar la fórmula, ¿verdad? Acá, como decíamos, siempre g de x debe ser distinto de 0 porque quedaría algo no posible dentro de la matemática, una división entre 0. Seguimos con un ejemplo donde utilizamos la derivada de la multiplicación. Sea h de x igual a raíz cúbica de x menos x, factor de x a la 3 más 2x. En este caso debemos ver que la operación indicada acá entre paréntesis es la multiplicación, entonces decidimos que vamos a identificar la función f y g porque es una operación multiplicación. Identificamos tanto f de x como g de x. F de x
Entonces tenemos que la primera función, que es raíz cúbica de x menos x, que si lo pasamos a su forma exponencial, raíz cúbica de x me queda x a la 1/3 menos x. Y la función g de x, que es igual a x a la 3 más 2x. Ahí tenemos ya identificadas tanto f como g. En un segundo paso vamos a derivar tanto f y g individualmente. Entonces, para f, la derivada de x a la 3 menos x, para x a la 3 identificamos n, utilizando la regla de la potencia bajo n, que es 1/3 de x, 1/3 menos 1, ¿verdad? Y la derivada de menos x, que es menos 1. Eso me queda 1/3 de x. Aquí miramos que 1/3 menos 1 es menos 2/3. Menos 1 es la derivada de f. Y la derivada de g me queda, la derivada de x a la 3 más 2x sería bajo 3, 3x a la 2. Y la derivada de 2x, que es 2. Ya tenemos la derivada de f y la derivada de g. Ahora aplicamos la fórmula 5 de la multiplicación, que es h' sería f' multiplicada por g más f por g'. Sustituimos eso acá, f', sustituimos la función g más f multiplicada por g'. Ahora vamos a desarrollar, miramos que nos quedan indicadas multiplicaciones, vamos a desarrollar esas multiplicaciones. De los dos primeros términos tengo el primer término por el primer término, aplicando propiedad distributiva me queda 1/3 de x a la menos 2/3 por x a la 3. El coeficiente tengo 1/3 por 1 me queda 1/3. Y x a la menos 2/3 por x a la 3, copio base y sumo exponente, me queda menos 2/3 más 3, me queda x a la 7/3. Ahora voy ese mismo término, primer término por el segundo término, me quedaría 1/3 de x a la menos 2/3 por 2x, me quedaría 1/3 por 2, 2/3. X, y sumo los exponentes, menos 2/3 más 1, me quedaría 1/3. Ahora voy por el segundo término, menos 1 por x a la 3, menos x a la 3. Menos 1 por 2x es menos 2x. Ahora los otros dos términos me quedan x a la 1/3 por 3 x a la 2, me quedaría 3x a la 7/3, porque es 1/3 más 2 son 7/3. Ahora x a la 1/3 por 2 me queda 2x a la 1/3. Voy al segundo término, menos x por 3x cuadrado, me queda menos 3x a la 3, y menos x por 2 me queda menos 12. Aquí podemos ver de que puedo simplificar términos semejantes. Es semejante 1/3 x a la 1/3 con 3x a la 7/3. Aquí en estos casos, como son semejantes, lo que sumamos son los coeficientes. Saqué el primer término con el quinto término. Sumamos 1/3 más 3 y me queda 10/3 de x a la 7/3. También miramos que hay otro término semejante a 2/3 x a la 1/3 con 2x a la 1/3. Entonces sumamos los coeficientes porque son términos semejantes. 2/3 más 2, ¿verdad? Miramos que es entonces 8/3 de x a la 1/3. También miramos que tenemos términos semejantes, menos x a la 3 con menos 3x a la 3, me queda menos 4x a la 3. Y también tenemos menos 2x con menos 2x, que me queda menos 4x. Ya esa es la respuesta, está en su forma exponencial, pero siempre lo llevamos a su forma más reducida a través de la forma radical, y nosotros miramos entonces que me queda 10/3 raíz cúbica de x a la 7 más 8/3 raíz cúbica de x menos 4x a la 3 menos 4x. Ahora vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo sobre la derivada de la división, utilizando
la fórmula de la división. Tenemos una función u de x que es 3x cuadrado menos 3x más 2 entre 2x cuadrado más 5x menos 17. Acá identificamos y miramos que hay una división, por lo tanto la fórmula que vamos a emplear o la regla es la regla de la división. ¿Qué hacemos? Primero, paso 1, identificamos f y g. F le llamamos lo que está en el numerador, que es 3x cuadrado menos 3x más 2, y g de x le llamamos a lo que está en el denominador, que es 2x cuadrado más 5x menos 17. Como un segundo paso vamos a derivar tanto la función f como la función g. En este caso la derivada de f, como es 3x cuadrado menos 3x más 2, en el primer término bajo 2, 3 por 2, x y le resto 1 y me queda 1. La derivada de menos 3x es menos 3 y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, esta derivada me queda 3 por 2, 6x menos 3. Esta es la derivada de la función f. La derivada de la función g me quedaría, la función g es 2x cuadrado más 5x menos 17. Acá para el primer término bajo 2, 2 por 2, x y le resto 1 me queda 1. La derivada de 5x es 5 y la derivada de menos 17 es 0. Entonces me queda g', me queda 2 por 2, 4x más 5. Ya tenemos la derivada de la función f y la derivada de la función g. Ahora aplicamos la fórmula. La fórmula de la división es f' por g menos f por g' entre g de x al cuadrado. Aquí podemos ver, sustituimos f', que es 6x menos 3, multiplicado por g, que es todo eso, ¿verdad? 2x cuadrado más 5x menos 17, menos f, que es 3x cuadrado menos 3x más 2, multiplicado por g', que es 4x más 5, y todo dividido entre g al cuadrado, 2x cuadrado más 5x menos 17 al cuadrado. Siguiendo con el ejercicio, lo que hacemos ahora es realizamos las multiplicaciones en el numerador y simplificamos. Podemos ver ahí que las dos primeras multiplicaciones para aplicar propiedad distributiva nos queda 12x a la 3 más 30x a la 2 menos 102x menos 6x cuadrado menos 15x más 51. Y los otros dos términos nos quedan 12x a la 3 más 15x a la 2 menos 12x a la 2 menos 15x más 8x más 10. Todo eso está dividido g de x al cuadrado, que es 2x cuadrado más 5x menos 17 al cuadrado. Ahora, sacando de los paréntesis la segunda parte, porque la primera parte nos queda igual, nos queda 12x a la 3 más 30x a la 2 menos 102x menos 6x cuadrado menos 15x más 51. Ese menos nos altera el signo, nos cambia el signo de todos los términos y nos queda entonces menos 12x a la 3 menos 15x a la 2 más 12x a la 2 más 15x menos 8x menos 10 dividido entre g de x al cuadrado. Ahora, si nosotros simplificamos ya términos semejantes, llegamos a la respuesta de que nos queda menos 21x cuadrado menos 110x más 41. Todo dividido entre 2x cuadrado más 5x menos 17 al cuadrado. Es la forma más simplificada. El denominador no lo tocamos, lo dejamos así expresado como una multiplicación. Acá concluimos el tema. Muchas gracias.